Tienen la palabra los candidatos. Pedro Bordaberry por el Partido Colorado, por favor. Los hacemos vivir en paz. Eso es lo primero que hay que decir. Y hoy no estamos viviendo en paz. De eso no hay duda. Hasta hace poco nos decían que era una sensación térmica, desconocían, decían que no era así, nos comparaban con otros países, pero los últimos hechos que han ocurrido, casi que semanalmente, diariamente, nos muestran una realidad tremenda. El otro día mataron a una persona un sábado de mañana en un ómnibus lleno de gente. Ajustes de cuenta, asaltos a mano armada, rapiñas. Es todos los días. Eso no es vivir en paz. Tenemos que reaccionar. Tenemos miedo, además. Yo como padre mismo no me duermo del todo hasta que llegan mis hijos cuando salen el sábado de noche. Tengo miedo de dejar a mi vieja en su casa, sola, o que vaya a algún lugar sola por miedo a que la lastimen, no ya que la roben. Nos pasa a todos. Por eso tenemos que trabajar y sobre todo quizás no quedarnos en de quién es la culpa, que es de los colorados, que es de los blancos, que es del Frente Amplio. No, vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer para volver a vivir en paz. Y en eso somos muy claros, tenemos una hoja de ruta muy clara. Lo primero, la actuación de la policía, volver a fortalecer las comisarías en los barrios, la cercanía de la policía en la prevención, la disuasión, en los pueblos, en las ciudades, trabajar más en base a la tecnología, pero sobre todo modelos matemáticos adelantándonos al delito, respaldar a la policía. También modificar el proceso penal, cómo trabajan jueces y fiscales, dándole a los fiscales otra función, más de instrucción junto a la policía. Reformar el sistema carcelario. Tenemos que sacar las cárceles del Ministerio del Interior y crear el Instituto Penitenciario a cargo de personas que reeduquen y reinserten a quienes delinquen en la sociedad. Le decimos no a la droga y que el problema de la droga no se arregla dando droga y hay que sacar toda la droga, pero en especial la pasta base, y lograr que no ingrese al país porque nosotros no la producimos. Y sí, tenemos que atender el problema de la minoría delincuente, que es un problema que a nadie le gusta, a mí tampoco. A nadie le gusta recluir menores cuando matan, violan o secuestran o rapiñan, a nadie. Pero es una realidad que tenemos que atender. Y la única propuesta seria que está arriba de la mesa es la baja de la imputabilidad y la creación de un instituto de rehabilitación especial, fuera del INAU, no como está el CIRPA hoy, y fuera de las cárceles de los mayores. Pero sobre todo, una política de seguridad tiene que poner el énfasis en proteger a la víctima, en proteger al honesto, al que trabaja, al que paga sus impuestos, al que es víctima de lo que está pasando hoy. A ese es que tenemos que proteger. Nosotros queremos asegurarle a los uruguayos volver a vivir en paz. Y si trabajamos en este sentido durante 5 años fuertemente, vamos a hacerlo. Vamos a revertir esto que estamos viviendo hoy, porque nosotros queremos concretar todos los sueños de los uruguayos. Y concretar los sueños es vivir en paz. Gracias, Bordaberry. Tiene la palabra Pablo Mieres por el Partido Independiente. Muchas gracias. Sin duda que el problema de la inseguridad es uno de los más graves problemas que tiene hoy nuestro país. Y está claro que la forma de resolverlo es apostar al fortalecimiento y a la profesionalización de la policía. Ese logro no tiene ningún misterio. Hay que transformar el lugar que los policías ocupan en la escala social. Si la seguridad es vital, hay que pagarles a los policías en proporción a la importancia del asunto. ¿Por qué nuestros policías tienen que ser reclutados en los niveles socioeconómicos más bajos? ¿Por qué un joven de clase media no aspira a seguir una carrera policial? ¿Por qué un policía tiene que ganar la tercera parte de lo que gana un profesional en el Estado, si su trabajo es tan importante como el de estos profesionales? Los policías que vemos en las películas de Hollywood no son inventos, son una realidad que ocurre en otros países y hacia allí debemos apuntar. Eso puede demorar, pero que hay que avanzar ya mismo. Hay que reconocerle al ministro del Interior actual
Eduardo Bonomi, haber dado algunos pasos, pero son pasos muy pequeños. Y en realidad seguimos teniendo el mismo drama histórico desde hace varias décadas. Pero, ¿cómo no va a ocurrir eso? Si en definitiva durante décadas los gobiernos de los partidos tradicionales y luego también el primer gobierno del Frente Amplio votaron presupuestos de hambre para la policía. Se desinvirtió en armamento, en tecnología, en capacitación, se inventó el famoso Servicio 222, que transformó a los policías en trabajadores de 16 horas diarias, 8 horas como guardia de seguridad privado. ¿Cómo se puede pensar que es posible recuperar la seguridad si no hay una apuesta fuerte a aquel instituto, aquella institución que es realmente la que marca la línea en la mantención del orden público y de la autoridad? Y por allí nos dicen ahora los dos candidatos de los partidos tradicionales que la solución, o que una de las soluciones es bajar la edad de imputabilidad. Es una propuesta inútil. ¿Ustedes saben cuántos son en proporción las personas que delinquen de 16 y 17 años? Es menos del 6% del total de los delincuentes del país. Hay 11.000 personas privadas de libertad por haber cometido delitos. De ellas, apenas 400 son personas de 16 y 17 años. Se producen más de 16.000 rapiñas al año en este momento en el país. Es más, la progresión del crecimiento de las rapiñas es al 60% cada 5 años. O sea, cada periodo de gobierno incrementa el número de rapiñas en un 60% más. De esas 16.000, tenemos 400 menores de 16 y 17 años privados de libertad. Son ellos los responsables de la inseguridad y además es una medida discriminatoria, porque solo mira la parte de los deberes. Hay que castigarlos como si fueran adultos. ¿Y los derechos? Por allí se nos ha dicho que el candidato del Partido Nacional presentó un proyecto de ley para darle los derechos. ¿Por qué no se plebiscita junto con los deberes? Y finalmente es un mamarracho jurídico. Ustedes saben que en realidad la decisión sobre si van a ser castigados como adultos o como jóvenes la toma el juez. ¿Es el juez el que determina la madurez de una persona? ¿Se dan cuenta que no tiene mucho fundamento y que en realidad es una medida exclusivamente represiva y sin impacto sobre la seguridad del país? Muchas gracias. Mieres, le damos la palabra a Gonzalo Bella, candidato por la Unidad Popular. Adelante, por favor. La impunidad, la corrupción y la desesperanza son las madres de la violencia. El trabajo estable, el recuperar un sueño y una esperanza son la paz. Es así de simple. Por lo tanto, cuando arriba hay impunidad y hay corrupción, todo va cayendo hacia abajo, deteriorándose, y la gente aflora lo peor de sí mismo. Yo hago la mía, son todos iguales, ya no creo más en nada. Y entonces la gente se cierra y no tiene una actitud positiva hacia enfrentar realmente los problemas de la violencia. Y el miedo y las rejas nos ganan. Se están ocultando los indicadores reales de la pobreza, de la marginación. Sería fácil demostrar de que son falsos, pero la universidad ya se ha encargado de advertir sobre la niñez pobre que los indicadores del Estado son falsos. Se está penalizando la pobreza. Y hay corrupción en el Instituto Policial. Porque yo voy a los barrios Mevir y camino y hablo, y si estoy con un grupo de trabajadores, de repente el sobrino ya está con la mochila porque va para la escuela de policía, está esperando el ómnibus interdepartamental, y la prima es comisaria, y todo se habla ahí. Y los policías, los buenos policías que tenemos, los policías jefes de familia, madres buenas, tienen que callarse porque están bajo un régimen corrupto donde operan terribles fuerzas sobre ellas. Y tenemos gente preciosa en la policía, en la policía de pueblo, es decir, que tiene que callarse. Aparicio Saravia dijo una frase, yo la recordaba el otro día. Le decía a su hermano en 1897, a su hermano Basilicio, la patria es dignidad arriba y regocijo abajo. Y entonces hay que preguntarle a Aparicio, si no hay regocijo abajo, ¿qué es lo que está pasando arriba? Nosotros planteamos un desarrollo socialmente solidario, ambientalmente sustentable, porque es la recuperación de la esperanza. Porque si dijimos antes que un proyecto que se echa a perder por arriba hace daño a todos y de todos aflora lo peor, cuando se recupera la fe
como la tuvo el pueblo oriental en el Éxodo, en los días augurales del Éxodo, de cada persona aflora lo mejor. Y entonces es la fiesta generosa, la gente se sorprende hasta de lo generosa que puede ser cuando se recupera un proyecto. La autoestima y la esperanza, el trabajo digno. Cuando yo era gurí pensé que Artigas hubiera repartido la tierra en pedacitos iguales. No, el reglamento de tierras de Artigas se preocupa sobre todo de la no exclusión. No implica la equidad, protege a los pequeños y medianos productores rurales, fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados. Pero al expropiar a los malos europeos y peroamericanos, le da derecho a la gente, no a la equidad. De repente siguen siendo destratados en otros lados, pero habiendo tierra, está la posibilidad del trabajo. Nosotros por eso creemos que la represión, mientras hay Estado, hay aparato represivo, ojalá con juicio y castigo de los culpables, pero no estamos por la baja de la edad de... Porque a dos delitos iguales, cometido uno por una persona de 15 años y otra por una persona de 40, el adolescente adolece de equilibrio. Necesitamos sí trabajo educativo real y largo, prolongado, porque un muchacho que está tan dolido también es un simulador. Pero en lugares especiales no arreglaríamos todo con que renunciaran todos los ineptos que dirigen el INAU, pero algo sería algo. Y por supuesto recordamos al barrio obrero, los barrios de La Teja, cuando había trabajo. Y mira que había opresión de clase, pero había trabajo. Y entonces eran barrios de puertas abiertas, de mano tendida, de asados colectivos, de confianza, de mirada de unos en otros, porque había trabajo. Entonces, qué indicador terrible la violencia que estamos sufriendo. Gracias, Abella. Tiene la palabra Rafael Fernández, candidato por el Partido de los Trabajadores. Sí, yo quería recordar a algunos jóvenes que seguramente los televidentes no recordarán. ¿Quién se acuerda de Sergio Lemos, asesinado hace menos de un año en el barrio Santa Catalina por un policía, al cual le querían plantar un arma para simular que había habido un tiroteo? ¿No? ¿Quién se acuerda de Matías Barrios, que hace 4 años, no solo él, otros jóvenes también, murieron en el incendio de la cárcel de Rocha? Y hubo otros presos mayores también que han muerto ahí y en otras cárceles de este país. ¿Quién se acuerda de Fernando Morroni, asesinado por la policía también, en este caso una represión política, en el año 94 bajo el gobierno de Lacalle? ¿Y quién se acuerda de Guillermo Machado, militante de la UJC, que fue arrestado ilegalmente, en realidad en una razzia bajo el gobierno de Sanguinetti y asesinado en una comisaría? Entonces, cuando se habla de seguridad muchas veces, los primeros que sufren las consecuencias de este grito de orden, de represión, son los jóvenes. Nos preocupa mucho porque los jóvenes son golpeados todos los días en esta sociedad. Los bajos salarios de los jóvenes, la tercerización, el trabajo precario que sufren los jóvenes en este país, hacen que ganen poquísimo. Y hay gente que se lamenta, bueno, que puede ganar alguien más en una rapiña de lo que gana alguien trabajando en un supermercado. Bueno, le vemos el salario mínimo. El salario mínimo nacional tiene que ser por lo menos media canasta familiar para que un joven tenga una perspectiva de vida, de poder emanciparse de su familia, construir una familia propia. Estos son los cambios que hay que hacer y no reprimir más a los jóvenes. Hay que reprimir en todo caso a lo que es el delito organizado, no solo el crimen organizado. Vivimos en una sociedad que está basada en la apropiación indebida del trabajo ajeno. Del producto bruto que producen los trabajadores, según el Instituto Cuesta Duarte, el 30% va a salarios, casi el 60% va a ganancias empresariales. Quiere decir que hay una explotación del trabajador. Sobre esta base de esta sociedad vamos a una descomposición creciente de las familias trabajadoras y en particular de los jóvenes que ven muy pocas perspectivas para desarrollarse. Hay que combatir obviamente la cuestión de la droga. Esto implica, en primer lugar, eliminar el secreto bancario, eliminar también el secreto comercial. Hay que impedir el lavado de los narcodólares y el lavado del dinero del crimen organizado en general, de la trata de personas, de todos los distintos tráficos que hay, por las cuales el crimen organizado incluso termina pudriendo a toda la sociedad,
porque no estamos ante el delito de una persona que sufre hambre y roba un pedazo de pan, sino que tenemos organizaciones que criminalizan a la sociedad y gran parte del sistema que vivimos hoy, el sistema capitalista, se sustenta en el crimen organizado. Los bancos lavan millones y millones de dólares que vienen del narcotráfico y que vienen del crimen organizado. Se quiere importar el modelo yanqui, el modelo norteamericano. Yo miro mucha televisión, veo lo que son las series norteamericanas. ¿Ustedes ven que son más seguros? Es el país con más represión. El 25% de los presos en el mundo están en las cárceles de Estados Unidos. Son muchas de ellas cárceles privadas y hay un lobby, una corporación que cotiza en bolsa de valores y que se dedica a explotar cárceles privadas. Esto es todo un negocio y es el que impulsa el grito de la seguridad también. Tenemos que cambiar la sociedad de raíz. Este es el punto que nosotros queremos colocar y también gastar más en salud para ayudar a la gente a salir de la dependencia de las drogas. Aquellos que quieren salir, hay muy poco gasto en salud pública para esto. Menos gastos de represión, menos gastos en cárceles que son un infierno para la gente que está allí encerrada y pongamos realmente un cambio en la sociedad. Para eso necesitamos llevar diputados del Partido de los Trabajadores. Gracias, Fernández. César Vega, del PERI, escuchamos el planteo sobre el tema seguridad. Muchas gracias. Y por primera vez tal vez que hagamos alguna propuesta como si la gente, los votantes nos dieran el honor de integrar el Parlamento, o a nosotros, o a nuestra candidata a diputada Laura, por el departamento de Canelones, una joven del campo. Tengo la seguridad únicamente de que esta inseguridad es un muy buen negocio para alguna gente. Nunca pensé que esta fuerza política, que se fue transformando de Frente Amplio a Encuentro Progresista y luego a Nueva Mayoría, privatizara hasta la seguridad. Jamás. Las cárceles ya están colmadas de pobres. Por lo tanto, digo y decimos los del PERI, Partido Ecologista, no a la baja, porque mañana vamos a terminar bajando la 14 y traspasado a 12, y no puede ser. Las cárceles están llenas de pobres, llegamos ahora a los 10.000 pobres, a los 10.000 encarcelados, cada preso nos cuesta unos 15.000 pesos por mes, y esto no puede continuar de tal manera. Pero lo del principio, sin educación y sin amor, 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 amor y más amor todavía, y sin que los padres, los papás y las mamás, los abuelos y las abuelas entiendan que a la hora de almorzar, a la hora de cenar, cuando uno está con los niños, debe apagar este televisor y debe ponerse a conversar con ellos, nada va a cambiar. Cada vez tendremos más gente presa, cada vez tendremos más gente en las cárceles. Lo que sí me gustaría plantear es que parece que la justicia, de la cual habla poca gente, se ha dejado caer la venda y ha tirado la balanza para el costado, porque aparentemente algunas personas con muy buenos padrinos de nuestra sociedad últimamente han caído presos por asuntos vinculados a la corrupción y vemos que salen bastante más rápidamente que la gente pobre de las cárceles. Y si no, ocurre lo de algunos amigos de gente que está en el gobierno que se los manda a cárceles especiales, a cárceles que son seguramente mucho mejor que el infierno, la tumba, como le dicen, del Concar o de Libertad. Por lo tanto, digo a los que están gobernando, porque a nosotros seguramente que no nos va a tocar, y a los que tienen posibilidades, que basta de llevarse bien con los ricos y mal con los pobres. Tratemos de igualar un poco la sociedad, porque un día ni ellos en sus barrios privilegiados van a estar tranquilos. Queremos que se redoble, esta es una propuesta, que se redoble la mano firme que hay que poner sobre la delincuencia, sobre todo sobre la delincuencia que le cae a los más desvalidos, que son los niños, que son los ancianos, que son los indefensos
desde el punto de vista de alguna discapacidad física o de alguna discapacidad intelectual. Y queremos que la justicia de una vez por todas sea justa, incluso teniendo en cuenta que no han hecho justicia con algunos de los que nos llevaron por delante en la época de la dictadura. Gracias, Vega. Cerrando esta área de seguridad, tiene la palabra Luis Lacalle Pou, candidato por el Partido Nacional. Adelante, por favor. Muchas gracias, Raúl. El tema de la seguridad humana ha sido declarado de emergencia por parte del Partido Nacional como el tema educativo. En este sentido, hacemos un abordaje en dos caminos. El primero es, y aquí ya ha dicho, tratar de que menos gente de alguna manera se sienta estimulada a cometer delitos. Toda nuestra agenda de gobierno está inundada, empapada de inclusión social. Partimos de la base que el hombre no es el lobo del hombre, que no atenta o no atentaría contra lo que quiere y se siente perteneciente. En nuestro país hay más de 100.000 jóvenes sin expectativas y sin oportunidades, que luego son los famosos niní. ¿Para qué estudiar y para qué trabajar si no se tiene un sentido en la vida? Y si no tenemos esa inclusión de pertenencia a la comunidad, seguramente seamos una máquina simplemente de reprimir y prevenir el delito. Por otro lado, y aquí claramente hay un abordaje legal, personalmente yo apoyo la baja de la edad de imputabilidad. Es más, el Partido Nacional redactó todos los proyectos que allí están presentes. Compañeros del partido, mi compañero de fórmula, quizá creyendo que hay que hacer una reforma legal, no apoya esta reforma y el Partido Nacional es un partido de hombres libres. Compartimos el fin, quizá no los instrumentos. En el día de hoy, fresquito, nombramos nuestro equipo de seguridad humana. Hemos ido a buscar a los mejores, policías retirados, abogados, magistrados, defensores de oficio, el comisionado parlamentario, excomisionado parlamentario Álvaro Garcés, votado por todos los partidos 2 veces unánimemente. Queremos contar con los mejores en lo que hace también a la seguridad humana. Y aquí, aparte de lo legal, está lo institucional. Y en ese sentido, nosotros no hablamos de las personas. Y sobre todo cuando la sangre calienta rumbo al proceso electoral, menos, más respeto aún. Lo que sí decimos claramente, que los ministros del Interior del Frente Amplio han fracasado. Y no va a ser por falta de recursos ni por falta de instrumentos legales que ellos hayan votado para sí. Y en ese sentido hay que devolver la confianza, hay que devolver el apoyo, la cadena de mando que de nuestro punto de vista se ha desvirtuado de alguna manera. El despliegue táctico territorial, no compartimos el que se ha hecho, si bien creemos que está bien intencionado. Hay que volver a la comisaría donde el vecino iba, llegaba y allí recibía una respuesta. Que esté en coordinación con los móviles, con radiopatrulla, que al mismo tiempo el 911 sea un elemento para obtener la rápida respuesta. Que coordine con las fuerzas especiales y proponemos la creación de una Guardia Nacional, justamente con competencia en todo el país. Con respecto a la reclusión, estamos convencidos de que entre el 10 y el 15% de los reclusos podrían estar en cárceles granjas, microcárceles granjas, donde aparte se trabaje, se cultive y sea una especie de presalida. Los primeros años del 2000 se votó la ley de penas alternativas. Durante el gobierno del Partido Colorado, recuerdo al diputado Díaz Maynard, Alejo Fernández Chávez, Jorge Barrera y un aprendiz de diputado en aquel momento, que apoyamos este texto legal que habilitaría a que gente que de alguna manera cometió un delito, que es primario, que tiene voluntad de reinsertarse, que tenga una tarea comunitaria y no esté recluido, como se decía aquí, en algunos penales que son propios de la Universidad del Delito. En este tema ofrecemos y estamos convencidos que en un año se pueden obtener resultados para que los uruguayos estén más seguros. Gracias, Lacalle. Amigos, hemos finalizado la recorrida de las 4 áreas temáticas que nos habíamos planteado.